¿Qué tal, alumnos? Les envío un cordial saludo, esperando se encuentren bien y continúen adoptando las medidas de prevención. El tema que veremos a continuación es el tema de balanceo de ecuaciones por el método de tanteo. Lo que se quiere o pretende aprender es que ustedes verifiquen la manera correcta en que se escribe una ecuación química basándose en el principio o la ley de conservación de la masa. Esta ley establece que el número y tipo de átomos en ambos lados de la flecha en una ecuación química deben de ser iguales. Por lo tanto, la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si tenemos un número determinado de átomos de los elementos en el lado izquierdo, en la parte izquierda de la ecuación, antes de la flecha, tenemos que tener el mismo número en el lado derecho, como se muestra en esta parte. Tenemos 2 átomos de cloro más 2 átomos de hidrógeno en la parte izquierda antes de la flecha, y de este lado tenemos 2 átomos de cloro y 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno. Bien, por consiguiente, y antes de comenzar, debemos recordar que una ecuación química consta de diferentes partes. Ya habíamos visto en clases anteriores que los reactivos son esas sustancias o elementos que se unen para formar una nueva sustancia o un nuevo compuesto. Asimismo, los productos son sustancias que se forman o que se obtienen de nuevas reacciones. Por ejemplo, tenemos aquí a sulfuro de hierro más oxígeno molecular que produce trióxido de hierro y dióxido de azufre. Si nosotros nos damos cuenta, esta reacción no está balanceada, pero lo que queremos ver es que estos elementos que se encuentran antes de la flecha y en la parte izquierda se denominan reactivos. Los que se encuentran a la derecha y después de la flecha son los productos. Teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a conocer en qué consiste este método. Bueno, pues el método de tanteo o balanceo se le debe de dar coeficientes o números al azar para que se iguale la ecuación. Y comprende los siguientes pasos. El paso número 1, ¿en qué consiste? Primeramente, debes de asegurarte que la ecuación esté correcta o esté escrita de manera adecuada. Entonces tenemos un ejemplo. Aquí tenemos hidrógeno molecular en estado gaseoso y o más cloro molecular en estado también gaseoso que produce ácido clorhídrico gaseoso. Okay. El siguiente paso, ya que vimos que escribimos nuestra ecuación de manera correcta y con todas las partes que debe contener, procedemos a contar o verificar los elementos que tenemos en reactivos, o sea, en la parte izquierda, y los que tenemos en productos, es decir, en la parte derecha.
Teniendo la misma ecuación, que es hidrógeno molecular más cloro molecular que produce o forma ácido clorhídrico, vemos que tenemos los siguientes elementos. Tenemos al cloro. ¿Por qué puse primero el cloro? Bueno, es una regla para balancear ecuaciones que se deben de poner primero los metales, seguido de los no metales, posteriormente hidrógenos y por último oxígeno. Entonces, primero voy a poner a cloro y digo o escribo que tiene dos átomos aquí. Y lo voy a escribir en este lado. Ahora en productos me fijo y únicamente hay un átomo de cloro. Lo escribo de este lado de los productos. Seguimos con el hidrógeno y verifico que el hidrógeno tengo dos átomos en reactivos, que son estos, y en productos tengo un átomo. Entonces me doy cuenta que no están balanceadas. El paso 3. Ahora sí, yo lo que voy a hacer es buscar números al azar para cambiar esos coeficientes en cada elemento para que sean iguales en ambos lados de la ecuación. Entonces, si yo dije que tenía dos átomos en reactivos, pero solo un átomo en productos, voy a localizar un número al azar, iniciando por un número más pequeño, pero que no sea el 1. Entonces, digo 2 por 1 me da un total de 2, que es el total que yo tenía en reactivos. Entonces, esto me queda balanceado. Ahora, el hidrógeno también tenía dos átomos aquí en reactivos y uno en productos. Yo con este mismo 2, este 2 que puse aquí, que es el coeficiente, me va a afectar tanto a hidrógeno como al cloro. Entonces, por eso puse aquí que el 1 del hidrógeno se va a multiplicar por el 2 para que me origine ese 2 de estos reactivos. Y así me queda igualada mi ecuación. Y la leemos de la siguiente manera. 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de cloro originan o producen 2 átomos de ácido clorhídrico. Sabemos por qué ácido clorhídrico. Ustedes realizaron unas fichas de nomenclaturas para dar nombre precisamente a estos compuestos que se plantean en estas reacciones. El cuarto paso es nada más escribir los coeficientes, ¿sale? De esa listita que hicieron y de lo que tantearon, lo van a escribir en grande, en un número grande, a la izquierda, perdón, de ese elemento o compuesto. Ojo, aquí nunca vas a cambiar un subíndice de una fórmula, química. Nunca lo vas a cambiar, no lo vas a mover, no le vas a hacer absolutamente nada. Entonces, por último, vas a revisar bien tu trabajo y vas a asegurarte de que tengas la misma cantidad de reactivos que de productos. O sea, que el número de átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación, para decir que tu ecuación ya está balanceada por el método de tanteo. Aquí te dejo algunas ecuaciones para que practiques
y balancees por el método de tanteo. Por ejemplo, te voy a ayudar tantito. Abajo de esta flecha voy a querer que me enlistes los elementos que tiene tu reacción. Sabemos que el sodio pertenece a la familia 1A, que es de los metales alcalinos. Y yo te dije que por regla se ponen primero los metales alcalinos o metales, enseguida de los no metales, posteriormente hidrógenos y al último oxígenos. Entonces, primero vas a colocar los metales, bueno, un metal que es el sodio, entonces vas a colocar Na, seguido vas a colocar el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces vas a colocar de este lado los números de átomos de cada elemento, tanto en reactivos como en productos. Vas a ir paso por paso para balancear de manera correcta. Estas actividades me las vas a enviar al correo que aparece aquí en pantalla. También me podrás escribir tus dudas o algunos comentarios que tengas respecto a la clase. Eso es todo, muchas gracias. Hasta la próxima.